ya. 1 hora y media.
Hola, hola. Bueno, vamos a ir comenzando con esta super charla, pero si antes les voy a pedir el favor, mientras que llegan otras personas, si se van haciendo aquí adelantico, ¿sí? Para estar más... pero por 20 minutos el celular se queda ahí sin problemas. No, mentira, es para acercarnos acá y poder compartir unos premios que va a dar Julián ahora a los que estén aquí adelante. Y vienen unos quiz, entonces si se pueden ir pasando aquí adelante para estar más cerca, mucho mejor. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Les quiero presentar a Juliana Saldarriaga. Bueno, comenzamos. Muy bien. Juliana es antropóloga de la Universidad de los Andes y magistra en estudios sobre desarrollo y responsabilidad social de la misma universidad. Cuenta con 10 años de experiencia en el sector salud y actualmente se desempeña como gerente de enlace con la comunidad de la Fundación Cardioinfantil, la Cardio, donde se encarga de fortalecer el relacionamiento de la institución con la comunidad vecina, visibilizar la dimensión social de la salud y evidenciar el valor de las investigaciones cualitativas y etnográficas en la medicina. Sus investigaciones recientes abordan los saberes comunitarios en salud, como la partería y el conocimiento empírico de las cuidadoras de personas con enfermedades crónicas. Anteriormente fue consultora y gerente de proyectos en la firma A Piece of Pie. Lideró proyectos de antropología médica e innovación para la industria farmacéutica. Entonces, Juli, bienvenida y en verdad disfruten esta super charla. Gracias por la presentación. Me voy a hacer acá en el podio solamente para empezar con unas historias, porque tengo demasiadas cosas en las manos. Bueno, Carlos es un adulto joven y perfectamente saludable, salvo por una carga que lleva en silencio. Convive con VIH. Solo su mamá lo sabe y la sola idea de que alguien en su trabajo se entere le genera mucha ansiedad. Es un martirio tener que pedir permisos para ir a sus citas médicas. Historias como la de Carlos muestran como una condición cuya expectativa y calidad de vida han mejorado desde el punto de vista clínico, pero siguen acompañadas de un fuerte estigma. Este tema fue abordado en 2023 en una exposición del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Un extracto de la curación de la exposición dice: el VIH es un fenómeno sociocultural y político conformado por creencias, comportamientos, fobias y desigualdades de género. Claudia sintió mucho alivio cuando en un grupo vocal sobre menopausia se sintió totalmente identificada con las experiencias compartidas por las demás mujeres. Hablaban de los cambios en su estado emocional y mental y también en la intimidad con la pareja. Todos temas de gran importancia, pero que rara vez surgían durante la consulta médica, donde predominaba un enfoque en los síntomas físicos de la menopausia. Un médico general me dijo que lo que estaba viviendo era normal, dijo una de las participantes, pero no se sentía como algo normal. Claudia estuvo de acuerdo. Normal es una respuesta insuficiente para comprender la complejidad de esta experiencia. A Andrés le gusta andar en moto. Para muchos, esto ya es una actividad suficientemente peligrosa, pero en el caso de Andrés lo es aún más, porque tiene hemofilia. Muchos lo tildarían de irresponsable, pero Andrés no es una excepción. Es un ejemplo de cómo las personas que conviven con hemofilia se resisten a que su condición los limite y negocian el riesgo y el cuidado. En mi trabajo de campo he conocido casos similares. Un paciente que es chef y por lo tanto manipula cuchillos a diario. Otro que nunca deja de ir al estadio y niños que no quieren ser vistos como los frágiles del colegio y aspiran a jugar con sus amigos en recreo. Listo. Entonces quería empezar a contarles un poco lo que hacen los antropólogos en salud con estas tres historias. Son muy diferentes, ¿no? Tratan condiciones de salud muy distintas, pero algo que todas comparten en común es que son ejemplos muy buenos de cómo cualquier fenómeno en salud tiene varias dimensiones, más allá de la dimensión clínica médica. Digamos que yo uso siempre esta metáfora del espectro, pues para mostrar que tiene cabida hacer investigación cualitativa en salud, porque todos los fenómenos, pues es posible, digamos, que discernir lo que es una dimensión social o una dimensión simbólica.
¿Listo? Y pues digamos, pues también está la dimensión clínica, evidentemente, hay una dimensión financiera con respecto a los fenómenos en salud. Pero sí, si yo tuviera, digamos, que explicar de una manera muy sencilla lo que hacen los antropólogos o los científicos sociales en salud, es de pronto usar el prisma o la metáfora del prisma como, sí, como una metáfora para tener como sí, esa visión más, digamos, más amplia y poder ir más allá de lo estrictamente clínico y médico. ¿Listo? Si les interesa este tema de la dimensión simbólica y social, esto no es algo, digamos, que yo me estoy inventando, esto es algo que lleva muy presente pues, en la literatura sobre antropología médica, y yo diría que esta es como la obra principal de este tema. Es un libro que se llama Illness as Metaphor, ¿no? La enfermedad como metáfora. El libro trata específicamente temas de tuberculosis y de cáncer, y digamos que es muy interesante cómo Susan Sontag muestra cómo esa metáfora pues, va a impactar la experiencia de las personas, va a impactar cómo se habla de esa enfermedad, ¿no? Como que puede que sean, digamos, unos símbolos o unos significados que no son pues, realmente como ciertos, objetivamente verdaderos, pero pues afectan cómo la sociedad y las personas pues, ven las enfermedades. Ella habla de la tuberculosis como un tema en el siglo XIX como de las personalidades más melancólicas y que era una enfermedad casi que del alma. Eso era como lo que se hablaba de esta enfermedad en ese momento. Y habla mucho del discurso bélico que se utiliza en el cáncer y todavía lo utilizamos, ¿no? De la lucha contra el cáncer, como que lo pone a uno en una posición de, no, como de guerra y no me puedo dejar vencer. Entonces, bueno, pues si les interesa el tema, de nuevo, obra pues, pionera en este tema. Esto, digamos, que les conté, creo que muestra muy bien lo que estamos haciendo en la Cardio, en la Fundación Cardio Infantil en Bogotá. Esto es una gerencia nueva, lleva más o menos un año, y de aquí pues digamos que resumí lo que pues estaba haciendo en este año como gerente, y es básicamente utilizar y generar conciencia sobre la investigación cualitativa en salud, primero para relacionarnos con la comunidad vecina. No sé si recientemente han ido a la Cardio, las personas que no son de la Cardio aquí. Nosotros estamos ubicados pues, en la mitad de algunos barrios populares, pues uno sale de la Cardio, cruza la calle y hay mucho por hacer en términos, digamos, de bienestar y de salud pública. Y la investigación Quali nos ayuda, digamos, que a entender muy bien esa comunidad que nos rodea. También nos ayuda a promover la participación ciudadana en salud, que este es un tema muy difícil, sobre todo en las nuevas generaciones. Los líderes y los activistas en salud tienden a ser personas mayores. Entonces, pues hay que entender cómo conectar con estas personas para promover la participación ciudadana en salud, o si no, pues las personas no se van a cuidar. ¿Listo? Y lo último, de pronto de manera inesperada, es que estamos aplicando investigación Quali en la Cardio también para resolver retos internos y organizacionales. Porque en últimas lo que la investigación Quali, digamos, nos brinda, como yo les explicaba en este diagrama, es visibilizar esa dimensión social simbólica que tenga cualquier reto en salud. Entonces les doy un ejemplo concreto, vamos a iniciar un proyecto con aseguramiento de la calidad, que por aquí hay personas del equipo de aseguramiento, aquí están, sí. Pues para entender, digamos, cómo los colaboradores de la Cardio perciben el tema del aseguramiento. Y seguramente ahí nos encontraremos pues alguna dimensión social o simbólica, ¿no? que simboliza hoy en día una entidad acreditadora, por ejemplo. Entonces por eso es que también pues, la investigación cualitativa nos ayuda bastante pues, en el tema organizacional interno. ¿Listo? Entonces, antes de contarles, yo quiero contarles hoy el cómo, como que yo trato de que estas presentaciones sean súper prácticas y que no solamente entiendan la importancia de, sino el cómo se puede empezar a realizar investigación Quali. Nos toca hablar primero de un tema que para mí fue, digamos, un reto cuando empecé a trabajar en salud, que es este paradigma, ¿no? El paradigma de la medicina basada en evidencia, que pues esto ya lleva bastantes décadas y todavía se sigue hablando de esto. No voy a entrar en detalle, porque seguramente ustedes más que yo saben sobre el paradigma, saben que existe pues una pirámide de los distintos tipos de evidencia, donde pues las que están más arriba son las más escasas, pero las de mayor calidad, y pues a medida que uno va bajando de la pirámide, pues digamos que está más disponible la información, pero pues no es como una fuente tan idónea, ¿no? Creo que el mensaje aquí, independientemente pues de la pirámide que estemos viendo, porque existen muchas versiones hoy en día, es que se le da mucha importancia al ensayo clínico controlado y no se le da importancia a la evidencia cualitativa en salud, ¿sí? Digamos que sí, uno leyendo de pronto como literatura sobre los principios, sobre todo de la medicina basada en la evidencia, son bastante críticos con la evidencia Quali, ¿no? Dicen que esto es como
totalmente subjetivo, ¿no? Anecdótico, no es objetivo, no se pueden tomar decisiones basadas en salud en esto. Esto lo que hace es agregarle un poquito como de color, o es un complemento como a la verdadera, digamos, evidencia importante en medicina. Entonces aquí yo traigo, digamos que algo así como unas soluciones a esta tensión que existe entre la evidencia cualitativa y la medicina basada en la evidencia. Esto de nuevo no es algo que yo me estoy inventando. Miren que este debate sobre lo quali en el paradigma de la medicina basada en la evidencia, creo que esta fuente es de 1998, o sea, es algo pues que ya se ha estado debatiendo bastante tiempo. Y pues no, básicamente entender que hay fenómenos en salud que son demasiado complejos, multivariables, que no se pueden entender solamente mediante el ensayo clínico. Si uno va a implementar una política de salud pública en muchas regiones del país, pues hay que necesariamente pues activar otros tipos de evidencia. ¿Listo? Lo mismo pasa con la efectividad. Obviamente la efectividad siempre va a ser un criterio importante, pero por ejemplo el costo, ¿sí? Y todas esas otras variables que inevitablemente nos tocan tener en cuenta para tomar decisiones en salud, ¿no? Y este último, pues es una reflexión que a mí me gusta compartir bastante, y es que ir más allá del promedio es importante, ¿no? Como que uno tiende siempre a pensar en el promedio, y hay mucha literatura al respecto de cómo no solo el paciente promedio, sino cómo digamos, el cliente promedio no existe. Eso es, digamos, un ejercicio de abstracción que hacemos, pero pues hay bastantes organizaciones en salud que están tomando decisiones no tanto basadas en el promedio, sino, por ejemplo, en quiénes son a los pacientes que mejor les va y a los que peor les va, en términos de experiencia de un hospital, ¿sí? Y siempre valorar esos espacios de interacción con personas reales. Eso también pasa mucho en las organizaciones muy grandes, que uno deja pues del tú a tú con el paciente y uno empieza a mirar números y números. ¿Listo? Entonces, ya habiendo explicado un poco el por qué, yo creo que si hay algo que se quieren llevar de la charla es esto. Siempre piensen en el fenómeno de salud, el prisma, y cómo en el prisma siempre va a haber una patica social simbólica. Les voy a compartir 2 tips, ¿no?, muy puntuales para hacer investigación cualitativa ya, porque creo que esa es la pregunta. Y ayer incluso lo hablaba con un colega, con el doctor Ronnie, del cómo, o sea, hacer cual, y es que yo me siente a charlar con el paciente y ya, y pues digamos que acá la respuesta es que las ciencias sociales pues, ¿no?, tienen toda una historia y toda, digamos que una serie de marcos teóricos y metodologías pues para hacer esto con propósito. Bueno, esta es la primera, y yo creo que cuando yo hablo de investigación cualitativa de antropología es a lo que más énfasis le hago, y es muy difícil para los profesionales de la salud o las personas, digamos, formadas en medicina y en salud, desprenderse de las verdades. ¿Listo? Entonces, para explicarles esto, les voy a dar mini clase de antropología. Esta es, digamos, una de las obras pioneras de la antropología social, principios del siglo XX, un antropólogo inglés que se llama Evans Pritchard, que creo que es bastante fácil identificar cuál es Evans Pritchard en la foto. Y él, digamos que hizo mucho trabajo de campo y escribió bastante sobre los Asande, que son un pueblo yo creo que en el norte de África, más o menos, y miren lo que Evans Pritchard escribe sobre la brujería. ¿Listo? Las brujas, tal como las conciben los Asande, claramente no pueden existir. Pero el concepto de brujería les permite explicar y reaccionar a eventos desafortunados. Las creencias sobre brujería conforman un sistema de valores que regula la conducta y las relaciones. ¿Listo? Creo que es un ejemplo muy interesante de cómo algo que no es verdad no nos debería importar tanto si es verdad o no, porque está cumpliendo funciones sociales muy importantes en la cultura de los Asante. Entonces les cuento esto de brujería para hacer un paralelo con un estudio que estamos haciendo actualmente en la cardio, que tiene que ver con la donación de sangre. Entender cuáles son esas barreras profundas que le impiden a las personas donar sangre. Porque creo que todos tenemos una serie de hipótesis, pero la idea es llegar como a ese por qué, ¿sí? ¿Por qué la gente le tiene miedo a las agujas? O por qué hay como ese miedo a que nos vayamos como a afectar de algo. Bueno, entonces, pues lo que yo hago es lo que les digo, el paralelo entre la verdad y el significado para mostrarles por qué no nos debería preocupar tanto la verdad cuando estamos haciendo quali, no nos debería importar tanto, es dejar ir a la verdad, ¿no? Porque es que si nos quedamos en que la brujería no existe, pues entonces nos parecen bobos los Asande, ¿sí? Pero miren que Evans Pritchard y que un inglés haya podido hacer ese raciocinio a principios del siglo XX, a mí me parece muy interesante, ¿no? Él dice, la brujería no existe, pero no importa, porque es que está explicando eventos desafortunados y está regulando la conducta y las relaciones. ¿Qué importa si es verdad? ¿Listo?
Y miren, lo mismo con donación de sangre. Esta es la definición que le da la Cruz Roja a la donación de sangre en Colombia, pero esto no es lo que nosotros estamos viendo en campo y no nos interesa. Lo que yo estoy viendo en campo es que la donación de sangre se entienda como algo altruista, que la definición de altruismo, si recuerdan, es yo hago algo y puede ir en detrimento propio, ¿no? Entonces yo la paso mala, me va a dar la pálida con tal de ayudar a los demás. ¿Listo? Ama tu sangre, no la riegues por ahí. Es una cita de esta canción de Quimosis, no la dijo una persona en el campo, un poco para explicarnos de algo que yo no sabía que nos íbamos a encontrar de qué pasa si mi sangre se la doy a una persona que no es buena, ¿sí? Yo se la quiero donar a niños, pero no se la quiero donar a una persona que por irresponsable estuvo en un accidente y necesita sangre. Imagínense que las personas piensen eso. Entonces les dejo pues con esta cita. Sam Ladner creo que ya es socióloga, ¿no? ¿Es verdadero ese significado? Pues si es verdadero para las personas, ¿qué importa si es objetivamente verdadero o no? ¿No? Donar sangre me engorda. Sabemos que eso no pasa, pero si para la gente es verdad, pues nos toca trabajar con eso, ¿no? Eso con respecto a significados. Y la segunda, mapear el contexto. O sea, si ustedes buscan en internet, digamos, lo que es la investigación cualitativa, les va a salir las dos cosas que yo les estoy hablando, significados y mapear el contexto. ¿Listo? Una ilustración de qué es el contexto, no sé si han visto esta caricatura de los peces que se usa bastante, y es que nosotros estamos pues tan inmersos en nuestra cultura que ya pues no estamos conscientes de que existe, ¿sí? ¿No? Como que un pez le pregunta a los otros, ¿cómo está el agua? Y ellos dicen pues, ¿qué es el agua? Porque llevan viviendo toda su vida en el agua, entonces pues ya les parece algo como dado por sentado, ¿sí? Entonces, hablando, digamos, del contexto, algo que está sucediendo, esto es un debate más vigente en la investigación cualitativa, es que uno ya no piensa tanto en las personas. Yo, digamos que al hacer investigación no pienso tanto de pronto en el paciente con esclerosis múltiple, sino me fijo más en cómo es el entorno de esa persona, qué relaciones tiene esa persona, ¿sí? Creo que acá en este diagrama se entiende muy bien que mi objeto, digamos, de investigación no deberían ser los individuos, sino fijarme en las relaciones, porque en últimas, pues, estamos todo el tiempo en redes y en relaciones, ¿no? Y lo mismo, digamos, con lugares, ¿no? Yo no digo que voy a hacer entonces de cardio, sino yo mirar cómo es esa relación entre cardio y la comunidad vecina. ¿Listo? Esto, como les cuento, es un debate actual que se llama etnografía relacional, que es como darle, pues, esa como importancia a las relaciones y al contexto en el que están las personas. ¿Listo? Acá les traigo ejemplos, que es chévere siempre hablar de ejemplos puntuales de la importancia del contexto. Miren, es como esto, es como acá digamos que pongo como algunas descripciones o hallazgos de investigaciones que yo he hecho y luego como el contexto subyacente, que pues tenemos que tener en cuenta, es que nosotros no podemos pensar en estos fenómenos sin traer a colación el contexto. Porque hay rechazo o miedo en países, no solamente en Colombia, sino en países de América Latina, con respecto a los tratamientos de fertilidad, pues por machismo. Nos encontramos que muchos hombres no se quieren ir a hacer una sola prueba porque ellos están seguros, ¿no?, de su masculinidad, mientras que las mujeres pues hacen de todo. E incluso nos salieron mujeres en campo que no les cuentan a los esposos que están teniendo problemas de fertilidad. Y lo mismo con religión, ¿no? Eso no es de Dios, eso no es natural. Entonces, pues, ¿cómo vamos a intervenir esto? Pues nos toca necesariamente abordar el contexto. Este es un reto muy interesante. Lo pongo acá porque una EPS nos contaba que tenían un programa para trasladar a pacientes que vivían en veredas, hacerse cirugía, creo que era un procedimiento oftalmológico, a las ciudades más grandes, y que les tocaban casos de mujeres que decía, yo soy trabajadora informal y soy madre cabeza de hogar, si yo me voy a Bogotá 3 días, ¿qué hago con mis hijos? ¿No? ¿Qué van a comer mis hijos? O sea, son problemas que por más buenas intenciones que tengamos, son súper estructurales y contextuales y nos toca tenerlos en cuenta, porque si no las intervenciones no van a ser exitosas. ¿Listo? Y estamos, digamos, actualmente en cardio. Recuerden que les dije que la antropología también sirve para entender retos internos organizacionales, el trabajo en equipo, la comunicación, el liderazgo entre el personal de enfermería, y toca tener en cuenta, digamos, pues las metas que tienen estas personas. Nos encontramos a enfermeras que les encanta la carrera, quieren crecer, especializarse, mientras hay auxiliares de enfermería, que son auxiliares de enfermería porque están estudiando algo más y no sienten de pronto esa vocación, ¿no?, por la enfermería, y está bien, ese es el plan de vida. O las diferencias generacionales, acá pues olvidé mencionar que hay varias personas del equipo de enfermería de la cardio, pues tenemos, sí se dan casos, digamos, donde personas de 50 años tienen que trabajar con personas de menos de 25 años, ¿no? Entonces, de nuevo, contexto. ¿Listo?
Y el último, que esto también lo hablamos ayer con algunos de ustedes, esto es la cardio. No sé si han ido recientemente, pero miren que cruzando la calle, enfrente de la cardio, hay un señor que vende arepas y esto es margarina. O sea, enfrente de un hospital donde hacemos, digamos que medicina cardiovascular de alta complejidad, está esto. O sea, eso es muy interesante para mí como antropóloga. Creo que esto es algo que demuestra la importancia del contexto, ¿no? Y cómo está muy chistoso que nosotros le digamos a los pacientes con diabetes o prediabetes, coma bien, y cruzan la calle, ¿no? Y se encuentran esto, ¿no? O que los mismos colaboradores de la cardio, pues ese sea el tipo de comida que consumamos a veces. ¿Listo? Y ya, yo creo que estas son las conclusiones. De nuevo, lo que hacemos, digamos, esto son pasos, o sea, acá estoy simplificando muchísimo pues el proceso, pero siempre partir, digamos, del contexto sociocultural en el que está sucediendo un fenómeno en salud, ¿listo? Y cómo ese contexto sociocultural está condicionando los significados, ¿no?, que las personas le dan a sus experiencias. Entonces, por ejemplo, si el contexto sociocultural en el que una persona, digamos, estrato 1 y 2, está, pues seguramente, y nos ha salido, digamos, en el campo con banco de sangre, hay una desconfianza hacia las instituciones de salud, hacia los médicos. Entonces, ese contexto pues va a afectar, digamos, el significado que yo le doy a la donación de sangre, ¿no? Si yo estoy en un contexto en el que se habla mal del sistema de salud, del CISBEN, pues entonces si me piden a mí donar sangre, uy, no sé, es que los hospitales siempre prefieren a las personas que tienen plata y prepagada, son comentarios que nos han salido en campo, acá no me estoy inventando nada. Y lo más importante, y yo creo que como el takeaway de esta charla, es que los antropólogos no solamente les traemos los significados y decimos, chao, se jodieron, sino, miren, se tienen que negociar estos significados. Entonces, si en banco de sangre sabemos que la mayoría de las personas piensa que donar sangre engorda, pues ya sabemos cuál es el significado que tenemos que negociar. ¿Listo? Es esto, negociar significados. Por eso les digo que no es tan importante enfocarnos en la verdad, y que una negociación de significados es algo de pronto mucho más complejo que corregir al paciente en la entrevista. De eso no se trata, sino como de escuchar, entender, y ya con base a eso, pues yo hago una estrategia con el banco de sangre de la cardio en la que podemos negociar esos significados. ¿Listo? Y creo que esto, oigan, lo más difícil es que de pronto ustedes, pues yo acá estoy suponiendo que ninguno pues tiene formación en ciencias sociales y fijo sí, pero lo más importante para meterse en investigación quali es cómo adoptar este mindset, que ahora está súper de moda. Creo que esto primero lo dijo el CEO de Microsoft, que ahora no hay que saberlo todo, sino aprenderlo todo. Que ese es como el nuevo aspiracional, porque saberlo todo hoy en día es imposible, ¿no? Y que aprender algo es muy incómodo. No sé, yo acá siempre hablo de cuando uno está aprendiendo un nuevo deporte o un nuevo idioma, uno al principio se siente muy incómodo y muy inauténtico y muy frustrado. Entonces es como tolerar esa torpeza que uno tiene cuando está aprendiendo algo, ¿no? O sea, empezar a hacer de pronto investigación cualitativa va a ser difícil al principio. Hay personas que uno les dice una pregunta y hablan media hora, hay personas que uno les dice una pregunta y contestan sí, no, como si fuera una encuesta. Entonces uno ahí como, esta persona no me está diciendo nada y acá estoy sentado 1 hora perdiendo el tiempo, porque pues no, es más difícil que hacer una encuesta, tiene mayor envergadura, digamos. ¿Listo? Y ya, eso era lo que les quería decir. Ese es mi LinkedIn, espero que funcione el QR porque, no sé, pero también les dejo mis datos, porque sí, esto es algo que apenas pues estamos empezando a hacer en cardio, pero sí nos interesa mucho pues empezar a compartir experiencias con el sector salud para que siga aumentando la presencia de antropólogos y el uso de investigación quali en salud. Y ya, eso era lo que quería contarles. Gracias. Sé que estamos corridos, no sé, pero si alguien tiene una pregunta o un comentario, sería muy chévere porque sí, pues como para discutir. ¿Cómo estás? Mi nombre es Noa, yo soy química farmacéutica de la cardio. Te quería compartir una experiencia y luego quiero hacerte una pregunta porque desde lo social, ¿cómo se pueden abordar este tipo de situaciones? Yo tengo muchos pacientes en consulta externa, yo hago farmacia asistencial, que es un concepto un poco diferente para la gente. Yo tengo mi formación en medicamentos, pero también tengo una formación interesante en fitoterapéuticos. Eso ha sido algo que a mí en la universidad me gustaban los fitoterapéuticos, yo decía, no, eso no sirve para nada, o la homeopatía. Pero claramente cuando me he parado frente a la consulta he tenido que empezar a conciliar con los pacientes ese tipo de cosas.
hay evidencia, pero me gustaría saber de qué manera se puede conciliar ese tipo de comportamientos en los pacientes, porque esos comportamientos no se pueden cambiar, pero yo respondo a un centro de excelencia que me pide unos estándares con medicamentos. Entonces me gustaría saber cómo reconciliarnos con todos los conceptos que nosotros tenemos, porque claramente yo sé que funciona, yo sé que hay evidencia más allá, pero también hay estudios muy interesantes donde nosotros también ponemos un foco como investigadores para desarrollar productos por medio de fitoterapéuticos de plantas. Entonces, no sé, quería pedirte un consejo, cómo conciliamos eso en el ámbito hospitalario donde tenemos que seguir ciertas exigencias de calidad y de excelencia. Pues a ver, estoy pensando, se me ocurren dos cosas. La primera es que pues va a sonar como una respuesta súper como, sí, como para salirme, para no responder la pregunta, pero tiene cabida hacer una investigación cualitativa para entender en ese caso por qué las personas, digamos, están prefiriendo estas otras medicinas, ¿sí? Porque es muy difícil diseñar intervenciones sin entender, yo insisto mucho, entender el por qué profundo, como qué tipo de tranquilidad te brinda a ti esta medicina que no te brinda tu tratamiento farmacológico. Entonces yo haría un quali y estoy pensando en situaciones en las que no salía eso en campo, estoy pensando en Alzheimer y en esclerosis múltiple, porque en campo no salía mucho que había personas y cuidadoras que estaban como, sí, como metiendo esos otros tipos de medicina, acupuntura, temas como con cannabis. Y lo que nosotros hablábamos con los especialistas es que, o sea, el no rotundo es que el especialista no puede como castigar a los pacientes por hacer eso, porque si no, pues vas a generar una desconexión y las personas probablemente lo van a seguir haciendo, pero entonces ya no vuelven a tu consulta, sino que se van a buscar a otro. Entonces, ¿cómo lograr una negociación? Como, bueno, entonces se entiende que cannabis bien, pero eso es un tratamiento complementario a este, no descuides este porque cannabis te ayuda para esto, este te ayuda, como tratar de, sí, como de negociar, digamos, con el paciente y no ser tan, sí, como tan punitivo de entrada, porque eso va a generar desconexión. Pues yo creo que cada vez más pasa que los pacientes están más informados, pues por lo menos sienten que están más informados, entonces ya un médico que de pronto sea tan paternalista, como que desconecta. Sí. ¿Algo más? No, pues igual quedamos en contacto, porque a mí pues me encanta hablar de este tema. Muchas gracias, gracias a las personas de la cardio que me acompañaron.